Muy bien, bienvenidos a esta clase, a este nuevo día y a esta clase que estamos tomando del panorama general de las Escrituras, de la Biblia. Ya veis que en un principio estamos haciendo un gran repaso sobre la historia de la palabra de la Biblia y la historia históricamente siguiendo cómo realmente Dios ha guardado y está guardando esa promesa que es el eje de las Escrituras, esa promesa de restauración del hombre, esa promesa de perdón y esa promesa de vida eterna. Nosotros hemos sido creados, más que para estar aquí en la tierra, te digo que hemos sido creados para estar en el cielo. Y el paso por la vida, por la tierra, es un paso, es un tiempo que nunca debemos de olvidar. Nos quedamos hablando del rey David y bueno, quizá ha faltado un poco ubicar todo esto en las escrituras, pero por ejemplo, la historia de Saúl, la historia de David, la podéis encontrar en los libros de Samuel, del profeta Samuel, primer y segundo libro de Samuel, son libros buenos, es un manantial dentro de lo que es los libros escritos antes de Jesucristo o el Antiguo Testamento. Es un manantial de riqueza donde podemos aprender, donde podemos conocer cómo se desarrolló casi toda esa parte, esa transformación de pasar a ser el antiguo imperio a ser realmente un reino moderno, establecido también en medio de la tierra y generando también una influencia sobre su tiempo que indudablemente la tuvo. El rey David fue precursor de muchas novedades que no existían, evidentemente, porque Dios estaba con él y así fue ungido desde jovencito. Ya digo, esto lo podéis ver en los primeros libros de Samuel, en los libros de Samuel, esta historia de Saúl, Saúl con David, David con eh, cómo va generando su reino, y luego en en el primer libro de las Crónicas, ¿de acuerdo? Ahí también podemos ver esta historia. David, como digo, fue precursor sobre todo de la adoración, de la alabanza, estableció un tabernáculo, un lugar grande para poder colocar ahí lo que simbolizaba la presencia de Dios, el arca del pacto, que traía bendición y fue un gran guerrero a la vez, fue un conquistador, fue un hombre de conocimiento, un hombre sensible, un hombre que podemos entender hoy con un carácter em, melancólico, con un temperamento melancólico, perdón, y eso también le hacía, es como que muchos temperamentos fluían en él, muchos ríos fluían en él, pero también era capaz de componer bellos poemas, muchos de los salmos se los debemos a él. Ahora, hay algo en la vida de David que cambia la historia, va a cambiar un poco la historia también de lo que venía ocurriendo. Siempre todos estamos expuestos a cambios y cambia la historia en nuestros tiempos, evidentemente es así. Y más con los gobernantes. Lo cierto es que el rey David, dice la escritura, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en última parte de su biografía, como veremos, en la siguiente vuelta, luego daremos una vuelta más centrados en lo espiritual, en los pasajes, pero él comete uno de los errores más importantes por la que es juzgado luego en la historia, y es que hay un momento en el que él, quizá en su vejez, en la justificación, de lo cual tenemos que aprender todos, porque a veces llegamos a cierta veteranía dentro del reino de Dios y nos convertimos en personas que lo que generan son a veces cosas insanas. Y sinceramente esto es un conflicto para muchas iglesias, especialmente iglesias y congregaciones que tienen deseos de crecer. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que David desde niño, desde que mató al gigante, debe ser un hombre de guerra, de combate, de buscarse la vida, de ir aquí, de ir allí, de estar en continuo movimiento, de estar en continuo avance, quizás sin establecer, sin echar raíces. En muchos momentos reinó en Hebrón, luego reinó en Jerusalén, traslada el arca, se mueve, desarrolla el tabernáculo, los cantores, todo esto a la vez intentando someter a los filisteos, negociando con unos con otros, negociando también el cambio de reino. Bueno, es verdad que fue quizá un poco descuidado con el tema de la familia, no vemos como un modelo ahí fuerte donde podamos aprender en cuanto a todo eso, pero bueno, podemos aprender de sus errores, qué duda cabe, no por exigirle más, sino aprender de sus errores. Ahora, dentro de todo eso hay un momento, dice la Escritura, que
a la hora de la siesta, dice, en los tiempos, cuando los reyes salen a la guerra, él estaba paseando por su terrado, era algo muy típico en las casas en aquel tiempo, esa construcción, donde la parte de arriba tenía una gran terraza. De hecho, hay muchos lugares en España que se ha construido así por una tradición de los judíos que nos enseñaron esa forma de construcción, ¿no? Donde había un terrado, había una terraza, un lugar donde se ponía y se trabajaba, era como al fin y al cabo como un terreno para poder trabajar, el sacar poner a tender la ropa, sacar a secar las diferentes cosechas, pues ya fuesen los higos, garbanzos, eh, bueno, pues otras cosas que no me voy a meter ahora en lo que se hacía. Pero dice que estando ahí, él observó a una mujer que se estaba bañando y era la esposa de uno de sus generales, de sus jefes militares. Generalmente esta elección de los jefes militares siempre se hacía con ciencia, siempre se buscaba personas de confianza que lo pudieran hacer. Por lo tanto, es incluso creíble y convincente, nos puede convencer que Urías, que así se llamaba el marido de esta mujer, tuviese una relación, una buena relación con el rey. ¿Qué ocurría? Que en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba en una batalla, estaban sitiando una ciudad importante para su conquista y evidentemente el marido de esta mujer estaba en esa guerra. David se le antoja tener relaciones con ella y la hace llamar. Bueno, no sabemos si ella opuso resistencia o no, pero el caso es que ellos tuvieron relaciones y de esas relaciones ella quedó embarazada. Esto se lo cuenta a David. David no podía dar crédito a lo que estaba pasando y lo que hace es genera una actuación ilícita y destructiva. Entonces, lo que hace es llamar a su marido para que venga del campo de batalla con argucias, para que le cuente un poco lo que está pasando y después que le ha llegado y se lo cuenta, le dice, venga, vete a tu casa a dormir, cada uno vaya con su familia, descansad y volvéis al campo de batalla. Con idea de que él pudiese tener relaciones con su mujer y de esa manera pues asignarle el embarazo. No ocurre así, Urías es un hombre fiel, un guerrero, dice, no puedo estar yo durmiendo en casa cuando todos mis hombres, mis soldados, están guerreando en el campo de batalla y no lo hace. Así que pues David pasa a un plan superior, más macabro, y al final preparan toda una estrategia para que en el campo de batalla sea abandonado y le maten los enemigos, como así sucede. Él llama a Betsabe y bueno, pues viene, la toma como esposa, ya que pasa a ser viuda, y ese primer hijo muere y posteriormente David, dice la escritura, que se llega a ella y vuelve a quedar embarazada y de ese embarazo nace Salomón. Salomón va a ser el rey que va a sustituir a David. Toma nota porque es muy interesante esto en cuanto a la gracia que Dios tiene para todas las cosas, ¿no? Ya vimos lo de Rahab, pero mira, ahora también con Betsabé pasa lo mismo. Quizá la mujer, que muchos podrían decir, mira, qué mujer, que ha sido fácil, que ha hecho esto, lo otro, podía estar juzgada, pero sin embargo no ven otro hombre tan capaz como Salomón y sobre él David se esfuerza. David tiene un gran proyecto que es construir un templo, que es construir un lugar para que Dios pueda estar en él, pueda habitar, y en ese templo, el templo que construye David, el que va a construir David, ese proyecto, de pronto entiende que no es él el que lo tiene que hacer. Él ha sido un hombre de guerra, él ha sido un hombre de lucha, y eso se requiere que haya un hombre pues, que tenga una formación de otra manera, y así entendemos que Dios le dice, tú has derramado mucha sangre, será tu hijo el que lo construya. Pero bueno, eso no trae frustración. Esto es otra de las grandes enseñanzas que tienen estas historias, el saber que aunque tú tengas una visión clara, habrá cosas que no llegues a ellas y que tienes que atreverte a dejar sobre las nuevas generaciones, siempre que hayan entendido la visión y tengan esa sangre real, por decirlo de alguna manera. Así que prepara Salomón a través de sabios, a través de... esto es por el año 970 después de Cristo. No sabemos ya, David está ya en los últimos tiempos.
el pueblo sigue en guerras, pero ya cada vez se está extendiendo más su frontera y casi están a punto de ocupar todo el espacio que Dios les prometió. Es decir, casi toda la tierra prometida entre el último tiempo de David y el primer tiempo del reinado de Salomón, casi se cumple completamente ese primer objetivo. Pero bueno, David provee oro, plata, materiales preciosos, cartas con aliados para que le surtan la madera necesaria, el cedro, el pino, el roble, bueno, maderas nobles para construir ese gran proyecto que luego se llamaría el Templo de Salomón. Entonces, y es con el rey Salomón cuando él es coronado. Ahí tenéis la historia. Yo creo que Primera de Crónicas, el primer libro de las Crónicas, va a hablarnos de todo esto también. Y ahí nos narra cómo desarrolla todo este reinado. Una característica muy importante de Salomón, siempre se habla de todas sus mujeres que luego tuvo, bueno, pues se le fue la mano, ¿no? Diríamos hoy coloquialmente. Pero primero hay que entender que Salomón era un hombre sabio y desarrolló la sabiduría. Es decir, buscó mayores conocimientos. A él se le otorgan el libro del Cantar de los Cantares. Es una historia de amor, es una historia para poder entender las relaciones entre dos esposos o dos novios, pero ya comprometidos. Para ellos el compromiso, aunque no hubiese consumación del acto sexual, pero ya unos novios ya estaban comprometidos, ya iban a ser matrimonio, eso ya no lo podía romper nadie, ¿no? Pero esa historia también habla de la relación de la Iglesia con Cristo. La esposa de Cristo es un término que se utiliza ya posteriormente en el Nuevo Testamento para entender que el tiempo final, cuando Cristo vuelva, porque Cristo va a volver a por su Iglesia, serán las bodas del Cordero. Es decir, será la unidad, una vez más, volveremos a ser uno, como en un principio éramos uno, cuando Dios nos creó y éramos uno con Él, así volverá a ser ese concepto de las bodas del Cordero, de esa unidad a la que regresaremos por la fe en Jesucristo. Entonces, él escribió ese libro, escribió el Eclesiastés, un libro sobre sabiduría y muchos escritos sobre botánica, sobre química, sobre plantas, sobre animales, comportamiento de la naturaleza, comportamientos humanos, antropología, diríamos hoy. Y esa sabiduría, es decir, durante el tiempo de Salomón se construyó el gran templo, se hicieron grandes construcciones arquitectónicas, viaductos, conductos para traer el agua, acueductos, perdón, se hicieron otras casas, otros palacios, se trabajó mucho lo que es las infraestructuras dentro de la ciudad de Jerusalén, se construyeron otras ciudades, fue un reino de avance, donde dice que además hubo 40 años de paz y donde el ejército, realmente el ejército que tenía Israel era un ejército imponente, y esa imposición, ese valor era lo que permitía que otros reinos no fueran contra Israel. Hasta tal punto que muchos sabios, muchos reinos en forma de paz venían a visitar Jerusalén, a conocer lo que estaba ocurriendo y estarán sorprendidos porque aún así hasta los lugares donde vivía el ejército, donde vivían los soldados, donde vivían los sirvientes, los camareros, los mayordomos, la gente del servicio, eran impactantes, eran impresionantes. Ahí entendemos que el mundo empezó a entender lo que era la buena apariencia, el bien vestir, la limpieza, en fin, muchas cosas que Salomón pudo aportarnos sobre todo esto. Ahora, es verdad que una vez más, en el tema familiar, Salomón no fue muy fino, quizá por toda esa relación con tantas mujeres que él tuvo, y después llegamos a sí que es una parte importante de la historia, que es a la muerte de Salomón, su hijo Roboam toma el reino, y entonces, bueno, pues como suele ocurrir en la vida, este joven se ha criado entre algodones, se ha criado en un reino de prosperidad, de abundancia, no ha conocido mucho de la lucha, no ha conocido mucho de la guerra o nada, y no ha tenido necesidad de ello, y para qué prepararme, y para qué estar, y para qué hacer, que podíamos decir.
del caso de cuando muere Salomón, el pueblo había tenido una legislación de aportar, es decir, eso no fue algo que inventaron los gobiernos modernos, ya se hacía, en tiempos de Salomón al menos sabemos que se hacía, es decir, que por territorios las personas aportaban los más humildes de acuerdo a sus ingresos y los más poderosos de acuerdo a sus ingresos. El que más tenía era el que más daba. Y entonces, y tenían que aportar al reino para el mantenimiento y el sostenimiento del reino y todo lo que se estaba haciendo. Pero realmente había sido un tiempo intenso y algunos sabios del pueblo le pidieron a Roboam que rebajase un poco el yugo, literalmente nos cuenta las escrituras ya en Segunda de Crónicas, estaba pidiendo que bajasen un poco el yugo, también esto lo podéis encontrar en el segundo libro de los Reyes, bueno, vais a encontrar todas estas historias como digo, que pertenecen al tiempo del reino, el reino vacilante que hemos estudiado también en nuestros cursos del SEAN, o vais a estudiar también. Entonces, pero Roboam está rodeado de amiguetes y de compañeros y le dicen, pues mira, no, si tú haces eso vas a demostrar ser más débil que tu padre y ahora tú necesitas hacer una demostración de tu poder. Así que dice, pues al contrario, voy a ser más fuerte, tal y cual, y lo que hace es que se fractura el reino. Jeroboam toma una parte, como 10 tribus de Israel, y se dividen, sencillamente se dividen. Es la parte que luego se queda hacia el norte. Si Jerusalén, si Israel está, según estar mirando, está en esta parte de aquí, o para vosotros, según miráis, estaría en esta parte de aquí, Jerusalén, mirando nuestro mapa del Mediterráneo de frente, y estaría en esta parte, pues entonces una parte quedaría el reino del norte, que fueron esas 10 tribus que quedaron, y luego estaba el sur, donde estaba Jerusalén, que fue el reino que quedó, y ahí fue también donde, en ese reino de Judá. ¿Por qué Judá? Porque principalmente era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín los que permanecieron fieles, fieles a Roboam, y aunque quizá a disgusto, pero permanecieron fieles a Roboam. Ahí empezaron las guerras fratricidas, guerras entre hermanos, conflictos, y a partir de ahí en las escrituras vamos a encontrar dos términos que es muy importante que notes. Uno es el tema, van a hablarnos de los reyes de Judá y nos van a hablar de los reyes de Israel. Recuerda, los reyes de Judá, el reino del sur, que es Judá y Benjamín, que es donde vamos a ver la continuidad de la promesa, y el reino del norte, que luego llamaremos, que se llama Israel, porque eran más, y que luego pasaría, esa parte será muy confundida también con el término de Samaria, ¿vale? Fue la región así, Samaria, luego Palestina, en fin. Y ese es un momento, como digo, muy, muy duro, muy difícil. Ahí está Jeroboam, como digo, que se ha llevado el reino y buscan otra ciudad. Las 10 tribus, esto fue sobre el año 700, duraron hasta el año 721 las 10 tribus, que luego veremos qué ocurre. ¿Qué pasó? Efectivamente, en el año 721, tengo aquí anotado, el reino, los caldeos, van a invadir por el norte, invaden todo el reino de Israel y lo conquistan y prácticamente lo disuelven, se lo llevan a diferentes lugares, lo que se llamó el cautiverio, y luego unos 100 años más tarde, pues también cae definitivamente a través del reino de Babilonia, cae Jerusalén. Bien, cae Jerusalén, esto lo veis al final de los Reyes, se nos cuenta cómo es la historia. Primero el reino del norte, donde Israel, es decir, el reino ese dividido de las 10 tribus, se dispersa y lo llevan a como hacían los antiguos. Por ejemplo, por lo menos estos, era cambiar a la gente de sitio para que perdiesen su identidad, para que perdiesen su formación y su apego, le desarraigaban, le dispersaban, extendían mucho a la gente en medio de todo el reino. No hacían así tanto los romanos, que era otra forma de hacer, lo que también les dio la posibilidad de dominar el mundo por su gestión, cómo gestionaban a los pueblos que conquistaban, haciendo una labor apostólica o de apostolado. Mientras que la parte del sur, Judá, aguanta más tiempo, tiene unos 100 años,
Por eso todo esto a veces de la conquista del cautiverio, a veces no se entiende muy bien y no lo manejamos bien, porque como digo, una parte fue llevado cautivo y la otra parte tardó como, pues eso, unos 100 años más aproximadamente, aunque hubo una primera parte, se pagó un rescate, pero bueno, finalmente son llevados cautivos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que posteriormente, en el año 539 antes de Cristo, esa dispersión duró como 70 años. Ya hemos dicho en otra clase que lo que sucede es que lo que quedó en Jerusalén y en los territorios de Israel y de Judá fueron viejos, ancianos, ancianas, gente muy herida, gente que no podía caminar, gente con problemas físicos, bueno, pues algún escondido que se quedaría por ahí, alguno que estaba disperso en el monte y no llegó. Esos fueron los habitantes y ahí un poco ellos mismos, con otras gentes que mandaron de otros sitios, se quedaron ahí establecidos. El rey Ciro de Persia conquistó Babilonia en el año 539 a.C., ofreció a los judíos que le permitiría regresar a su tierra, les prometió, y entonces retornaron, fueron llamados judíos y retornaron a su tierra. Ya no retornaron el reino del norte, el reino del sur, judíos o israelitas, no. Ya ahí se les llamó judíos, que eran, digamos, y así se ha quedado el nombre hasta ahora. Entonces, se establecieron en la tierra de Judea y Zorobabel condujo a Jerusalén cerca de 50.000 judíos. Un judío llamado Zorobabel condujo a Jerusalén cerca de 50.000 judíos con órdenes de reedificar el templo. Es decir, quisieron volver a dar el empuje necesario a aquel imperio. Y posteriormente, en el año 444, Esdras trajo consigo un grupo de 6.000 judíos con el propósito de restablecer la vida religiosa de la comunidad. Nehemías también en ese año, en el 444, regresó para levantar el muro de Jerusalén después de 52-53 días. Bien, entonces, y ahí tenemos los libros del profeta Ageo, los libros de Nehemías, el libro de Esdras, Nehemías, nos sirven para conocer un poco toda esta historia, que es lo que estaba pasando. Bien, cómo tuvieron dificultades, cómo primero les acusaron de que estaban preparando una revuelta, tuvieron que parar y detener las obras, la volvieron a construir, dejaron el templo a medias. Dios tiene que dar un mensaje a través del profeta Ageo, que vayan al monte, que preparen madera, que trabajen, que se ocupen de la casa de Dios, y así es restaurado el templo. El último profeta de este Antiguo Testamento es Malaquías. Bueno, que decir tiene que no se acabó el reino con Jeroboam, ¿vale? Ni con Roboam. Quiero decir que ahí hay una historia que nos cuenta Segunda de Reyes, de siglos, donde hubo una sucesión de reyes que estuvieron gobernando hasta ese año, hasta el 400. Pensar que hemos recogido prácticamente a Salomón en el año 970, hace 1000 años antes de Cristo prácticamente, y que hasta el año 540 no vuelve Israel. Durante 400 años, 300 y pico años, estuvieron reinando diferentes reyes, algunos buenos, pues como Ezequías, como Josías, que fue Josafat, que fueron restauradores de Israel, se les llamó así, y otros no tan buenos, pues ahí donde está el reinado de Acab, que al final gobernó esa Jezabel, que fue una de las mayores destructoras de la fe y de la vida religiosa de Israel, y persiguió profetas y asesinó profetas por todos los lugares donde se ponían en este camino. Malaquías, como digo, el año 400 antes de Cristo, y ahí hay 400 años de silencio, que, bueno, quizás nos deberíamos de parar ahí un tiempo, porque en este periodo intertestamentario está pasando, yo no soy historiador, pero bueno, en los conceptos que tengo de historia, lo que ocurre en el mundo
y que al final a nosotros nos trasciende. Por un lado, es el surgimiento, surge la conquista del Imperio Romano, que terminamos ahí con el Imperio de Babilonia y con todo lo que estaba pasando también los persas, los medos, Babilonia, los caldeos, todo lo que estaba pasando ahí en ese lado del Oriente en Medio, ya como veis siempre zona caliente, ¿verdad? De conflictos, y lo que estaba pasando pues realmente en la Europa, desde Italia, en el Mare Nostrum, en el Mediterráneo, y cómo van llegando ahí. También estaba el Imperio griego, aunque ya estaba cayendo y estaba formándose el Imperio greco-romano. ¿Qué ocurre? Pues que durante todo ese tiempo la tierra de Palestina, llamada aquella región geográficamente, donde estaba Judá, donde estaba Israel, es conquistada, es reconquistada, hay familias que van tomando el nombre, es decir, hay muchos cambios ahí, pero sobre todo a mí el que más me llama la atención y por el que podemos mostrar interés es, por un lado, la influencia del Imperio Romano fue definitiva, pero anteriormente fue la influencia de los griegos. Los griegos ven en la estructura religiosa, porque realmente era así, es decir, en la ley de Moisés, en la forma de aplicar la ley de vivir, ven no sé, ven un campo sembrado perfecto, es decir, ven una gran cosecha donde hay una perfección, donde hay una estructura. De hecho, hay muchos movimientos religiosos que hoy toman nombre de filosofías orientales, incluso el budismo y otros movimientos y otra cantidad de sectas en el mundo que se fundamentan sobre los 10 mandamientos y sobre la ley de los judíos y no han evolucionado. Incluso gran parte del Corán ahí está moviéndose y fundamentándose en esas estructuras y leyes de los judíos porque se escribe posteriormente. Entonces, y ahí tienen como un nicho, se llamaría comercialmente, un nicho de creatividad. Y no solamente conquistan, sino que además ahí empieza a haber una influencia en cuanto al pensamiento, y trabajan mucho el concepto, el helenismo, que estaba tomando sus formas, es decir, el pensamiento griego. Por un lado, podemos decir, habían tomado la, la habían recibido toda la formación en el Imperio de Babilonia, toda esa influencia, muchos de los que estaban allí, en el conocimiento, en la sabiduría de Babilonia, en el entendimiento que tenían los caldeos, habían aprendido de ellos. De hecho, vemos ahí al profeta Daniel, cómo es de esos que fueron llevados cautivos, cómo a él le toman una serie de gente, seleccionan una serie de jóvenes para enseñarles, para formarles. Entonces, ya cuando vuelven con Esdras y con Nehemías, ya traen un cambio de mentalidad, abiertos en unas cosas a mejorar, pero en otras cosas con ya prejuicios importantes sobre la enseñanza, sobre la ley de Dios y las promesas. Entonces, pues para colmo llegan los griegos y llegan con toda esta corriente de pensamiento que nunca era contrario a Dios, pero simplemente quiere establecer la razón como forma de control sobre todo lo religioso, a lo que ellos pueden llamar supersticiones. Entonces ahí se impone esa forma de pensar. No es en la fuerza, pero entonces es cuando surgen también las sectas dentro del pueblo de Israel. No había, pero entonces empiezan a surgir sectas y movimientos religiosos que de pronto, como digo, amanecemos en el Nuevo Testamento a los fariseos, a los saduceos, a todas estas formas y estructuras familiares y de pensamiento religioso para los judíos que no habíamos dejado años atrás. Entonces no solamente ya llegan los griegos, sino que además es el tiempo cuando los romanos traen también su forma de gestionar. Los romanos como pues más diciendo, no, vais a ser romanos, vais a estar, os vamos a dar, vais a participar de este gran imperio, de esta forma, pero son sus estructuras y, como digo, es esa forma de relacionar y de fusionar, como hasta hoy vemos, de alguna manera, es decir, lo religioso tiene que estar encajando con el poder, tiene que ayudar al poder. Legislativamente, o la forma de gobierno que tenía Israel era a través de los sacerdotes,
de los profetas y de los reyes. Ahora ya Roma lo que trae es, bueno, todo eso es uno, realmente es un rey, es un César, es un emperador, es alguien que va a tener todos sus atributos sobre sí mismo, y eso se transmite, con perdón, luego al concepto papal. Es decir, uno es la cabeza y es el que gobierna todo. Nada que ver con lo que luego nos enseña el Nuevo Testamento, pero para que te des cuenta que ha sido una forma de anular la espiritualidad que pretendía traer, que traía al pueblo de Dios. Eso de consultar a Jehová, eso de hablar a Jehová, esa idea de los profetas, prácticamente no había profetas, estaba nulo todo esto. El que se movía pues se le llamaría místico o algo más gordo que todo esto. Eso entonces, no solamente en ese periodo intertestamentario se abren calzadas romanas para facilitar la comunicación del Evangelio y barcos, porque eso sería propio de los avances que estaba viendo, pero realmente para el Evangelio yo no creo que sea preparar un camino para el Evangelio, al contrario. Ya el Evangelio de Jesucristo tiene que enfrentarse a formas que no eran fáciles, y entonces pues nos habla todavía más del poder de Dios, que aún en medio de algo hostil, de un pensamiento hostil, de una forma de culturas hostiles, el Evangelio se abrió camino por la obra y por la gracia del Espíritu Santo. No sé si esto va a despertar algunas, pero bueno, ahí os he dejado algunos temas para que podáis tratar, para que podáis hablar sobre ellos, de algunas enseñanzas, aunque no hemos tocado muchos textos bíblicos, pero al menos sí que nos puede servir para tener un tiempo de debate y coloquio y poder aprender más. Que el Señor os bendiga. Gracias.